Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta Palabra Viva. Tenemos la bendición de poder llegar a ti a través de este medio. Dios ha hecho provisión para alcanzar tu vida con una palabra de esperanza, con una palabra de edificación. Rogamos que el Señor cumpla su propósito en esta palabra para ti. Eres bienvenido a Palabra Viva. Saludamos a todos los hermanos que conectan de manera remota con nosotros cada domingo, a todos los hermanos que llegan a través de la radio, todos los hermanos que llegan a través de la televisión y a todos los hermanos que llegan con nosotros a través de la vía de la internet. Desde aquí, desde Bonao, centro del país, ciudad de Dios, desde la iglesia El Buen Samaritano, nosotros desde aquí le bendecimos. Pedimos al Señor Dios Todopoderoso que derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí con nosotros cada día. Y nosotros como iglesia local le damos un aplauso a Dios por cada uno de ustedes. Sean ustedes muy bienvenidos, mis hermanos, a la palabra de Dios, palabra viva, en este día. Bien, vamos a la palabra de Dios en este día. Está en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 5. Y vamos a comenzar en el verso número 43. Mateo 5, verso 43. Si usted ha llegado conmigo a la palabra de hoy, me dice amén y comenzamos. Amén. Bien. Dice aquí Mateo 5, 43, en el nombre del Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios nos bendiga, concediéndonos el entendimiento de su palabra en esta mañana y que nos dé la disposición para escucharla, para entenderla y para ponerla por obra. Amén, mis hermanos. Bien, saben ustedes que durante algunas semanas ya el pastor ha estado hablando a la congregación acerca de uno de los mensajes más importantes que tiene toda la palabra de Dios para lo que es nuestra convivencia como hermanos que somos. Y decía el pastor cada vez que se introduce, hablando de lo que es el amor en los hermanos, en el libro de Primera de Juan, que en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos, en que tenemos amor por nuestros hermanos. Incluso la palabra de Dios usa una palabra muy fuerte y dice que cuando no amamos al hermano, pues somos homicidas. Y entonces luego dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si nosotros nos vamos por transitividad, como dice, o relación de transferencia, como nos enseñaban en matemáticas, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Es decir, que si el que no ama a su hermano es homicida y el que es homicida no va al reino de los cielos, entonces el que no ama no va al reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, el Señor ha querido que nos quedemos un poquito cerca de la palabra que se ha estado ministrando y vamos a hablar de ese gran mensaje que Jesús
aquella vez que él pronunció el famoso, el denominado Sermón del Monte, aquel sermón que, según los estudiosos y los que lo han leído, no ha habido una locución sin igual ni antes ni después, sobre todo por la gran verdad que entraña y sobre todo porque fue pronunciado más para los discípulos, para los que iban a ser seguidores de Cristo, aquellos que iban a ser sus representantes, aquellos que habían de ser sus embajadores, hoy que ya Él no está en la tierra. Entonces Jesús pronunció aquel sermón que entrañaba muchísimas enseñanzas. Hablaba de las buenaventuranzas, hablaba del Padre Nuestro y cada una de las etapas que tiene el Padre Nuestro, que es todo un estudio, parte por parte, las 6 o 7 partes que Jesús les enseñaba. Y dentro de esas enseñanzas también tocaba lo que es la enseñanza de mostrar el amor por los enemigos. Algunos han catalogado esta enseñanza dentro de todo el sermón y de todas las que Jesús dijo como la más dura y la más difícil. Y si nosotros no nos vamos muy lejos y nos ponemos a reflexionar en nosotros mismos, cuán difícil es nosotros llegar a perdonar a un enemigo. ¿Verdad que es duro? Es difícil, pero el Señor viene y habla a sus discípulos diciéndole que una de las cualidades de aquel que deba tener el carácter de Cristo, de aquel que deba ser llamado hijo de Dios, como dice la palabra que acabamos de leer, era que tuviéramos la capacidad o bien la disposición, porque humanamente no la tenemos, pero Jesús viene para que nosotros abramos el corazón y tengamos la disposición para que nosotros podamos entonces llegar a perdonar a nuestros enemigos, tantos aquellos que nosotros aborrecemos, pero también dice otra cosa, dice aquellos que os aborrecen a nosotros, porque muchas veces nosotros podemos quizá quedarnos escudados en que, bueno, pero yo no le he hecho nada a fulano, es él que tiene algo contra mí. Pero fíjese que dice la palabra de Dios, que el más maduro es que debe acercarse a aquel que no tiene el conocimiento ni la revelación de Dios. Si nosotros vemos ahí, cuando Jesús está hablando un poquito más para atrás, Mateo, ese mismo capítulo, pero en el versículo 24, dice que si usted va a llevar a una ofrenda y se recuerda de alguien que dice que os aborrece, no es que yo lo aborrezco a él, que quizás yo no me había detenido a ver eso así, yo siempre pensé que era, si usted va a llevar su ofrenda y recuerda que usted tiene una enemistad, usted contra alguien, pues es mejor que se devuelva a tratar de reconciliarse con el hermano, porque esa ofrenda no va a llegar delante de Dios. Pero sin embargo, si usted lo lee ahí en Mateo 5, vamos a buscarlo un momentico. Mateo, un poquito más para atrás ahí. Mateo 5:23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que es tu hermano que tiene algo contra ti y no precisamente que soy yo. Entonces, la idea es que donde quiera que haya un conflicto, no importa la razón, no importa la raíz de dónde viene, hay un asunto que hay que resolver. Ahora, ¿quién está llamado a dar el primer paso? Pues está llamado aquel que tiene a Cristo, aquel que tiene la revelación. Y por eso cuando Jesús viene a hablar a sus discípulos, dice que ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Jesús realmente no estaba tratando de cambiar la ley. Si nosotros le damos un poquito más para atrás, dice en Mateo 5, también en el verso 17, que el mismo Jesús dice, Jesús vino a cumplir la ley. Y él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido para que se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la ley, en cierto modo, había sido distorsionada por los que la enseñaban en ese momento, por los maestros que tenían discípulos. En reiteradas ocasiones hemos dicho que habían muchos grupos de discípulos y tenían diversos maestros, y que en ese entonces ellos elegían a los maestros que ellos entendían, y si el asunto no les cuadraba, pues ellos se iban.
y cambiaban de maestro. Por eso cuando Jesús viene le dice a ellos, no os elegiste ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Ya no es como ustedes están acostumbrados a hacer, que ustedes van donde su maestro, sino que soy yo que lo he elegido. En ese entonces Jesús se da cuenta que lo que se había enseñado del amor al prójimo estaba un poquito distorsionado, porque había grupos de ellos que enseñaban el amor, pero también enseñaban el odio. Y decían que había que odiar a ciertos grupos. Los maestros estaban enseñando el odio, entonces Jesús introduce aquí una corrección. Si usted se va de un momentico conmigo a ver un verso que está en Éxodo 23, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 23, en el verso 4, Éxodo capítulo 23, verso 4, dice así la palabra de Dios para ir avanzando: si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, dice, vuelve a llevárselo de su enemigo. Y luego dice, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarías sin ayuda? Hace una pregunta la palabra. Y después da la respuesta. Dice, antes bien le ayudarás a levantarlo. Es decir, que Dios hablaba aquí de la actitud que nosotros debemos de tener con respecto al enemigo. Y ahí mismo, más adelante, dice Levítico 19, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Cuando yo veo eso que dice, así mismo dice la palabra, yo Jehová, es como firma el Dios de los ejércitos. Firma Jehová. Eso lo dije yo, dice el Señor ahí. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, si Dios mandaba desde antes de Jesús venir, ya Dios había hablado de lo que era el amor al prójimo. Y si mandaba a Él a que cuidáramos y tuviéramos misericordia de los animales, de nuestros enemigos, ¿cuánto más no tendría Dios misericordia de los humanos, del hombre, de la creación cumbre de Dios, cuando terminó de crear el mundo? No tendría Él. Es como si tuviera implícito el mandamiento ahí, de que si tenemos misericordia por los animales, por las pertenencias, los recursos de los hermanos, cuanto más no vamos a tener el amor por ellos. Entonces, por eso que dice aquí que esa es la razón por la que Jesús viene, porque Él había observado que la ley se había desvirtuado un poco, porque no era lo que mandaba la palabra de Dios desde mucho antes del venir. Ahora, los judíos, quizá con una buena intención, pero ya ustedes saben que no solamente con buena intención, sino que hay que tratar de que la intención esté afinada a la voluntad de Dios. Ellos habían tratado de introducir cosas y fueron entonces enseñando eso hasta cierto punto de que ellos enseñaban hasta parte del odio. Y Jesús le dice, ustedes han escuchado que le han dicho que amen a su prójimo y que aborrezcan a sus enemigos. Pero ahora yo vengo y les digo que amen a vuestros enemigos y que además los bendigan, que le hagan bien y que oren por ellos. ¿Usted se imagina? O sea, a sus enemigos usted debe bendecirlos, debe orar por ellos y debe hacerle el bien. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con personas que viven una vida muy ordenada, que son muy buenas personas, vamos a llamarle así, dentro de lo que es nuestra parte social, pero que quizá por el desconocimiento mismo de Dios, ellos dicen, no, el que me la hace a mí, eso sí tiene, que el que me la hace a mí me la paga. Yo por la buena, soy bueno. Pero en cierto modo esa ha sido una enseñanza que nosotros hemos traído con el tiempo. Pero Jesús viene y le dice, ustedes habéis oído, si Jesús dice, habéis oído que se le ha dicho que amen a los que los aman y aborrezcan a los enemigos, es porque alguien lo estaba enseñando. Jesús se había dado cuenta, por eso a ustedes le han enseñado de esta forma, pero ahora yo vengo y les digo que no, que ustedes deben amar también a sus enemigos. Yo me imagino el rebú que se ha de haber armado ahí, cuando Jesús se introduce con una enseñanza tan fuerte, y gente que tiene maestros, rabinos, eruditos en la ley, que tiene tiempo enseñando esto. Yo me imagino que ellos han de haber pronunciado con qué autoridad viene este hombre a introducir este elemento. Si nosotros tenemos pueblos que son enemigos de nosotros, si tenemos gente que así como no queremos saber de ellos, no quieren saber de nosotros.
Y uno mismo se puede preguntar, bueno, pero ¿cuántas veces no mandó Dios a arremeter contra el enemigo? Se preguntaría usted. Pero nosotros tenemos que ver el contexto. Nosotros comentábamos aquí que el pueblo de Israel tenía innumerables pueblos cercanos a ellos y enemigos de ellos. Ahí estaban los romanos, los egipcios, los filisteos, los de Moab, todos esos pueblos. Sin embargo, la aspiración de Dios siempre ha sido, el diseño de Dios es que todos alcancemos salvación, que todos vengamos al arrepentimiento y reconozcamos que Él es nuestro Dios. Pero cuando Dios, hay que distinguir el momento. Esos pueblos vivían tranquilos y aunque ellos no tenían a Dios, pero no les pasaba nada. ¿Y ellos qué iban a tener? La consecuencia de su pecado, porque el pecado automáticamente Él trae su propia consecuencia. No hay que desesperarse por eso. El pecado traerá su consecuencia, lo dijo con los grandes hombres de la Biblia. Ustedes ven a David, todo lo que le pasó, aún habiéndose arrepentido. Ahora Dios sí te perdona y hace que esas consecuencias puedan pasar y que tú al final tengas la victoria y tengas la reconciliación con Dios. Pero cuando esos pueblos tenían un detalle que se levantaban contra el propósito directamente de Dios, ahí sí Dios no negociaba con nadie. Y por eso usted ve que Dios manda al rey Saúl a que había que destruir a Amalek. Y Dios mismo prometió que iba a ser raído de la tierra de generación en generación todo el que era de Amalek. Cosas difíciles a veces de entender para uno, porque ahí habla Dios que destruye todo, mujeres, niños, todo el ganado, el rey. Y ya vemos que Saúl fue desobediente y no temperó al llamado de Dios. Pero podemos ver que Dios sí arremete contra los enemigos, pero solo cuando ellos se levantan directamente contra el propósito de Dios, porque Dios no puede detener su propósito. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sustentaban esas escuelas del momento? Había un grupo que sustentaba que había que amar a los judíos, pero sin embargo decía, pero a los judíos que son fieles, los que saben llevar la ley, o sea que ya ellos estaban apartando. Y aquellos solamente que eran temerosos. Había otro grupo que decía, bueno, nosotros somos un poquito más flexibles y más abiertos. Hay que amar a los judíos, pero también podemos amar a los gentiles, que son aquellos que no son judíos, pero que andan por ahí, a veces mezclados, que han llegado, que han estado incluso tratando de aprender la ley, pero que no son judíos. Y decía ese grupo que ellos podían amar a los gentiles, pero a los samaritanos no. O sea que ahí la dañaban. O sea, nosotros vamos a ser un poquito más abiertos que el otro grupo. Vamos a amar a los judíos, a los gentiles, que no son judíos, pero que están cerca, pero a los samaritanos no. Los samaritanos nosotros los odiamos. Yo estaba leyendo de los samaritanos y dice que eso llegaba hasta un punto tal, que los de Israel, cuando querían pasar a hacer la travesía de Judea a Galilea, ellos si se iban por el terreno de los samaritanos, era un cachú, como decimos nosotros, era un paso, un shortcut, un atajo. Sin embargo, ellos preferían, según dice, cruzar el Jordán y pasar por la provincia de Perea, decía el escrito histórico. Oiga bien hasta dónde llega el odio. Yo prefiero sacrificar incluso mi propio beneficio, que ahí es difícil. Normalmente donde llega la contradicción es cuando tenemos que partir los intereses, donde llegamos al punto donde los dos intereses nuestros particulares se enfrentan y quizás usted nunca habrá conocido algún buen amigo que usted tenga, algún buen hermano, si ciertamente lo es, hasta que un día lleguen a tener que enfrentarse en medio de dos intereses, donde ya no estamos hablando de un tercero ni de otras cosas, sino el tuyo y el mío. Si alguien sería capaz de ceder en ese momento. El que es llamado de Dios está llamado también al perdón. Está llamado, como dice la palabra aquí, a mostrar el carácter de Cristo. Y aún por los animales Dios mostró esa misericordia. ¿Cuánto más nos la exige Él a nosotros? Un varón comentaba en una anécdota que él tuvo, dícese que esto fue real, que él iba por un lugar como una especie de monte y de repente él ve que dos ovejitas se encuentran en un camino muy angosto, dígase muy estrecho, donde apenas cabía una sola de las ovejitas. Y él se detiene a ver a distancia lo que está pasando ahí. Las dos ovejitas se enfrentan
y se ven una a otra la cara y se estudian. Ustedes han visto como cuando uno está en un tapón, que en una calle que uno tiene que darle para atrás o el otro tiene que darle para atrás. Uno de los dos tiene que ceder. Y a veces se dura un minuto ahí. Y se incomodan las partes y a veces tiene que levantarse un tercero que está allá atrás, que está siendo afectado también. Porque a veces con nuestra enemistad con uno solo estamos afectando a muchísimos. Amén. Entonces, hasta que no se levanta uno o uno de ellos cede. Y dice el Señor que él estaba observando detenidamente. Y ellos como forcejeando. Pero parece que había una de las ovejitas que era más madura. Y dice que ella decidió bajarse para que el otro pasara por encima de ella. Y dice él que se quedó sorprendido con una muestra, aún en los animales, cuando uno decidió, voy a sacrificarme yo. Pero al final él salía beneficiado porque él también pudo cruzar. Amén. Entonces, aún en los animales Dios nos muestra su misericordia. Cuanto más a nosotros que estamos llamados a ser representantes de Dios, a mostrar a los demás el carácter de Cristo a través de nosotros. Amén. Los maestros trataban de hacer caer a Jesús donde quiera que iban. Ese día los maestros le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Todas las preguntas que los fariseos judíos le hacían a Jesús, esos maestros eruditos que sentían ya un celo por la enseñanza y revolucionaria que Jesús ha venido a traer, no porque Jesús quería contender con ellos, sino porque ellos habían introducido cosas en la ley. Es bueno que ustedes sepan esto, mis hermanos. Jesús resumió cosas, dijo que vamos a hacer cosas diferentes, pero no porque él vino a cambiar la ley que Dios le dio a Moisés. Dice Mateo 5:17 que él vino a cumplir la ley. Ahora, sí es cierto que para alcanzar salvación nosotros no somos capaces de cumplir la ley porque nos queda muy grande. Por eso Dios provee al Cordero, al Salvador, al instrumento a través del cual nosotros podemos ser salvos. Entonces, Él cumple la ley, por cuanto nosotros creemos en Él, entonces alcanzamos salvación. Amén. Pero solo Él pudo cumplir la ley. Entonces Jesús no viene a hacer un incumplimiento de la ley, pero sí encuentra algunas cositas que hay que resolver. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es tu prójimo? Fíjense que Jesús le responde. ¿Con qué le respondió Jesús en ese momento? ¿Con cuál parábola? ¿Quién recuerda? ¿Con cuál parábola? Con la del buen samaritano. Y hablábamos que los judíos no querían saber de los samaritanos. Por eso a veces es bueno ver el contexto histórico, a ver por qué Jesús, así como ellos planificaban todas las preguntas eran capciosas, tenían un gancho, tenían algo para agarrar a Jesús, tenían una cascarita para que Jesús rebalara. Ellos se trancaban como cuando un abogado va a defender un caso. A ver, ¿qué pregunta le vamos a hacer a Jesús? Pero Jesús es el Dios que lo sabe todas las cosas. Y antes de que ellos pudieran venir con la pregunta, ya Jesús sabía en sus corazones con qué ellos venían. ¿Y cómo le iba a responder? De manera, no solamente que él pudiera echárselo en la cara, sino que él pudiera darle una respuesta, que ellos también pudieran hacer la reflexión. Amén. Entonces Jesús le dice la parábola del buen samaritano, pero fíjense que ellos preferían ni pasar por esa tierra de tanto que los odiaban. Y ya ustedes saben que pasó uno, pasó el otro, con el que estaba herido, y el buen samaritano tuvo compasión de él. Entonces Jesús está diciendo con esto que no hay excepción para amar a ninguno, que aún los enemigos, el que quiera ser discípulo de Dios, por eso dice la palabra, para que podamos ser hijos del Padre, decía cuando leíamos ahorita en Mateo, entonces es llamado hijo de Dios. Los judíos, esos maestros, andaban poniéndole prueba a Jesús, andaban poniéndole gancho donde quiera. Así le preguntaban que qué le opinaba de sanar enfermos en día sábado. Una vez le preguntaban a Jesús que qué él opinaba del divorcio. Para hacer un paréntesis breve, hay un contexto histórico que se da ahí de por qué, para que ustedes vean lo planificado que era la pregunta de los judíos. Dice que Jesús estaba en una ciudad, en ese momento, esa pregunta, donde gobernaba Herodes. Y dice que ese era el mismo tiempo donde ya Juan había sido encarcelado y que Herodes le había cortado la cabeza. ¿Por qué Herodes le cortó la cabeza? Porque Juan trató de hacer una corrección a Herodes. Ustedes saben la historia, que Herodes lo visita a su hermano con su esposa. Herodes ve a la esposa, se enamora de ella, hace que la esposa se divorcie
y entonces luego se casa con la esposa de su hermano. Cuando Juan ve esto, Juan sabe que es el rey, pero Juan es un siervo de Dios, un enviado de Dios, y no puede dejar de decir la palabra, sobre todo si Dios le ha enviado a decirla. Entonces Juan le dice, no es lícito que tú tengas a la mujer de tu hermano. Y ya ustedes saben que eso fue razón para que Juan fuera decapitado. Entonces los fariseos que ven este contexto le hacen una pregunta a Jesús: ¿qué tú opinas del divorcio? Cualquier respuesta que Jesús dé ahí es un poco difícil, porque es una acción del rey que va a estar juzgando o criticando. Entonces, para que ustedes vean brevemente, cada pregunta que ustedes vean que le hicieron ellos a Jesús, trate de ver a ver por dónde era que ellos andaban, buscarle un poco el contexto, para que ustedes vean que eran preguntas muy bien elaboradas, no eran al azar ni del momento, sino Jesús va para tal sitio, porque dicen que la multitud le seguía y ellos sabían para dónde iba y cuando estaba haciendo, pero además ellos podían también hacerlo ahí porque eran eruditos de la ley, se la sabían así. Podían tratar de hacer rebalar a Jesús con cualquier aspecto fuerte de la ley. Amén. Entonces vimos que ahí Jesús le respondió con la parábola del buen samaritano, diciéndole finalmente que aún a nuestros enemigos nosotros también tenemos que amar. ¿Y por qué a los enemigos? ¿Por qué Jesús viene a decir esto? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque Jesús dice, la única forma de que nosotros podamos ser hijos del Padre, dice Mateo 5, en el verso 45 que leímos ya, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre. No significa esto, mis hermanos, que si usted reconoce al Señor Jesús y viene a la salvación y usted tiene un enemigo, usted no alcanza salvación. Ahora, usted alcanza salvación porque de hecho el hecho de usted ser salvo y haber reconocido a Jesús y usted haber reconocido que es pecador, es lo que hace que a partir de ahí nazca en usted la simiente de Dios y el Espíritu Santo comience una obra santificadora y comience que usted arranque a perdonar todos sus enemigos y a quitar todas las cosas que no agradan a Dios. Ahí se inicia precisamente el gozo de la salvación. Amén. Entonces, Jesús no está diciendo ahí que no seríamos hijos del Padre, que no alcanzaríamos salvación, sino que no seríamos verdaderos representantes del Padre, que lo que quiere es que se forme en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Y si a nosotros tenemos duda, ¿qué hizo Jesucristo? Él vino, bajó del cielo, por todo lo que le habían odiado. El Señor envía a su Hijo en la prueba más grande de amor que registra toda la humanidad, Juan 3:16, donde Dios envía a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto muestra Dios su más grande manifestación de amor para con los hombres. Entonces Jesús le dice, ustedes que son mis llamados, ustedes tienen que tener un estilo diferente, ustedes tienen que mostrarse diferentes, discípulos. Ustedes no pueden parecer igual que los demás. Fíjense que muchos no encajaban con este estilo de Jesús. Y así como antes, los que habían sido, que elegían a sus maestros, a sus rabinos, y cuando no le cuadraba el asunto, ellos se devolvían. Dice aquí en Juan 6:66, yo lo voy a leer por ustedes, para poder avanzar un poquito. Dice, Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, hablando de Jesús. O sea, había muchísimos que le seguían a Jesús. Dice que eran multitudes, a pesar de que había 12 seguidores cercanos, de los íntimos de Jesús, pero había muchísimos que le seguían. Había gente que no le perdía ni pie ni pisar a Jesús, aunque no era del grupo de los 12. Pero cuando la enseñanza comienza a ponerse agra y a ponerse difícil y Jesús a demandar lo que verdaderamente iba a ser el carácter de Cristo, entonces dice que algunos decidieron retroceder y ya no más andaban con Él. Entonces cuando nosotros amamos a los enemigos, se refleja en nosotros el mismo carácter de Dios. Esa es la razón por la que Jesús está haciendo el llamado y por la que dice para que entonces seáis hijos de vuestro Padre.
Porque cuando nosotros amamos a los enemigos, es que en ese momento se puede reflejar el carácter de Dios. ¿Cómo dice la lectura? ¿Cómo dice la lectura? Dice, ¿y qué gracia tenéis si nosotros amamos a los que nos aman? ¿Qué gracia tenéis nosotros si solamente somos con los que nos saludan? Miren, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Ahora, el hombre dañó la imagen que tenía de Dios con el pecado, se quedó un poco borrosa, dañada, pero tiene la imagen. O sea, ¿cómo el hombre es capaz de amar? ¿Cuánta gente que usted sabe que no viene a la iglesia, que no está congregado en un sitio y que puede ser que tenga el temor de Dios, porque los corazones solo los conoce Dios? Pero de acuerdo a lo que ha dado Dios mandamiento, que nos congreguemos, que compartamos como hermanos, que estudiemos la palabra, pero son gentes de una reputación social y una organización que a veces yo quisiera ser como ellos y poder dar ese testimonio. Son muy organizados, la familia, tienen todos los argumentos, pero ellos pueden hacer eso igual que cualquiera, porque él tiene la imagen de Dios. El que ama al otro, el amor viene de Dios. El que saluda al otro con cariño es porque Dios lo pone en él. Y hay gente que nos lleva la milla. A veces nosotros como cristianos somos tímidos para saludar. Es más, a veces nosotros vamos a un sitio y solamente le decimos Dios te bendiga a nuestros hermanos. ¿Sí o no, mis hermanos? Porque nos da vergüenza, por la razón que sea. Pero y a veces le da duro, porque el Espíritu Santo viene y te dice de una vez. Es más, la otra persona te dice, entonces yo no soy nada. Y si nosotros a esos que están lejos no podemos mostrarle el amor de Jesucristo, que no son ni siquiera nuestros enemigos, miren si es duro los enemigos, en ese momento simplemente son amigos, conocidos, de hecho son hasta nuestros compañeros de trabajo. Y a veces no somos nosotros capaces, pero la imagen de Dios está ahí, aunque esté dañada, y por eso ustedes ven que todos, aún los no cristianos, pueden mostrar una expresión de amor, pueden mostrar una expresión de cariño, pero ¿qué pasa con los humanos? Que ellos aman si le aman, saludan si le saludan. Por eso usted ve que esas personas que son de muy buena presentación social, te dicen un día, eso sí que el que me la hace a mí me la paga. Yo no me meto con nadie, yo soy muy bueno, pero yo con lo malo no voy. Pero lo malo lo hacemos todos. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que el que tiene ahora la imagen de Cristo muestre algo diferente, porque si nos ponemos a leer la palabra, como dice ahí, ¿qué gracia tiene que nosotros hagamos lo mismo? O sea, aquel que no es cristiano, aquel que nosotros estamos pretendiendo que el Espíritu Santo lo toque, lo convenza, pero que dice la palabra de Dios que a Dios le ha placido usarnos a nosotros como instrumento para su obra, para la gran comisión, porque sabemos que Él puede hacerlo solo, porque Él es poderoso. Pero entonces, ¿qué gracia tiene si ellos no ven haciendo lo mismo? Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos.
solamente voy a saludar al que me saluda. Si yo solamente voy a amar al que me muestra amor a mí. Pero ¿y qué tal con los enemigos? O no los enemigos, no tenemos que irnos tan lejos porque quizás algunos no tenemos enemigos, gracias al Señor. Pero sí dice la palabra que hay quienes nos aborrecen, no le caemos bien a todos. Entonces nosotros debemos ser prudentes, claro, yo no voy a ir, ya yo sé que una gente me aborrece, yo no lo voy a caer atrás todo el día, porque incluso voy a contender con él. Ahora, si está en el lugar donde yo llego, ¿por qué no bendecirle también? ¿Por qué no saludarlo? Ya es como si yo hice hasta lo que llegaba a mi responsabilidad como cristiano. Y él lo va a observar. Él lo va a observar en su momento. Y va a decir, wow, pero tantas cosas que yo le hago y le volteo la cara y le saco los guantes, le bajo los vidrios, como decimos nosotros. Y sin embargo, fíjate, él siempre, en verdad, es ahí un hombre cristiano y que tiene el carácter de Cristo. Amén. Amén. Dice aquí, no es solo aprender del maestro que Jesús nos mandaba, sino a llegar a ser como el maestro. Y muchos no encajaban con ese estilo. Nosotros decíamos que había una escuela tan fuerte en Israel que cuando los discípulos elegían a ese tipo de escuela, la escuela exigía que el discípulo se mudara allá y que abandonara todo y llegara y dormía allá, pero la idea era ver al maestro lo más posible para llegar a ser como el maestro. No solamente para aprender lo del maestro. Y si nosotros vemos Lucas 6:40, dice Lucas 6:40, si usted puede buscarlo rápidamente porque es un verso breve. Lucas 6:40, llegó. Dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro. Dice que el maestro siempre seguirá siendo el maestro. Ahora, ¿qué dice después? Más todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, se parecerá al maestro. Fíjense algo, que aquí no dice, más todo el que fuere perfeccionado sabrá como el maestro. ¿Cómo que dice? ¿A qué que vamos del maestro? Es aprender. ¿Y por qué Jesús no escribe ahí, más todo el que fuere perfeccionado sabrá como el maestro? Dice, será como el maestro. Y por eso, bastantes veces que el pastor ha dicho aquí, a Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Amén, mis hermanos. Muchas veces, dice que en Israel, se preguntaban aquellos sobre quién era el maestro de tal o cual discípulo, que mostraba un carácter y una actitud admirable. Pero así como las generaciones van pasando y van sucediéndose unas tras otras, había maestros que habían fallecido y ellos solamente tenían la historia de esos maestros. Entonces dice que cuando la población se acercaba para conocer, para preguntar acerca de uno de esos maestros, dice que la respuesta que le daban, oigan esto mis hermanos, atención aquí por favor, dice que la respuesta que le daban era, no te vamos a decir nada del maestro, ve a uno de sus discípulos y tú estarás conociendo en más de un 95% cómo era ese maestro. ¿Me doy a entender ahí? O sea, no tengo que narrarte la historia de ese maestro. Ve donde uno de sus discípulos para que ustedes vean cómo eran los de esa escuela, los que vivían allá, los que se mudaban, los que asimilaban todo, los que dicen que daban gracias hasta cuando iban al baño, porque veían que el maestro lo hacía. Él daba gracias por todo, ellos daban gracias por todo. Ellos llegaron no solamente a aprender del maestro, ellos llegaron a ser como él. Entonces la pregunta es la siguiente. Párense aquí, mi hermanito, como yo digo. Si nosotros, alguien se nos acercara hoy y nos preguntara a nosotros, yo sé que Jesús vino a la tierra, yo sé que hace más de 2000 años cuenta la historia, la palabra de Dios lo dice, de que Él vino y murió por nosotros, pero yo no lo conozco a Jesús, yo ni siquiera sé leer la Biblia y yo no sé nada de Él. ¿Estaríamos nosotros en la condición, cualquiera de nosotros de la congregación, para decirle vaya al buen samaritano y cualquier hermano que usted vea de ellos, usted va a ver ahí quién es Jesús? ¿Estaríamos nosotros listos para
enviar a un hermano que no conoce a Jesús. Mis hermanos, dice la palabra que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto el rostro de Dios. Ahora, nosotros tenemos comunión con Dios. Tenemos relación con Dios. Pero los demás es porque por gracia de Dios hemos alcanzado salvación. Y a través de la salvación, Él nos la trae y nosotros entramos a la comunión con Él. Le conocemos. Y la fe aumenta por la palabra, por el oír, por escucharla. Y podemos acercarnos más a Dios. Y vamos conociendo que tenemos un Dios grande. Y wow, yo no lo sabía. Y nuestra fe aumenta. Y entonces nosotros vamos tomando cada vez más del carácter de Cristo. Pero y aquellos que no le conocen, que todavía no han llegado a la iglesia, que nunca han visto una Biblia. Hay muchísima gente. Es más, hay gente muy educada que tienen bibliotecas en sus casas llenas de libros. Y como esto es espiritual, ellos no tienen la Biblia. O la tienen, pero nunca la han abierto. Y te pueden dar charlas de todos los libros de su área, de administración, de derecho, maestrías. Son estudiosos en cierto modo admirables. Pero como esto es espiritual, de repente no leen la Biblia. Yo digo que a veces nos perdemos ahí, porque la Biblia es el libro más leído del mundo, hasta nuevo aviso. Hasta por cultura yo entrara para yo decir que yo sé algo de la Biblia. Si yo me mofo, si mi gloria es decir que yo soy un sabio y que soy un erudito, pues yo entrar y manejar algunos capítulos. Ya nosotros sabemos que a pesar de eso, nosotros podemos ser teólogos y podemos ser ateos. O sea, nosotros podemos haber sido estudiosos de la Biblia, que se la sabe entera, que la puedes recitar inclusive, pero no creer en lo que dice la palabra de Dios. Mucho menos creerla, mucho menos hacerla. Entonces, ser estudioso es bueno, conocer la palabra, claro que sí, pero vemos que no es el todo. Entonces, una vez más, ¿estaríamos nosotros dispuestos a presentarle nuestra mejor imagen a esos hermanos que no nos conocen, para que ellos puedan ver el carácter de Cristo en nosotros? Si la respuesta es sí, entonces a partir de hoy nosotros tenemos que apoderarnos, tomar la enseñanza que Jesús traía a los discípulos. Hoy que nosotros somos sus discípulos, sus representantes, sus embajadores, aquellos que van a llevar su mensaje, y entonces asimilar este mandamiento duro y fuerte de que nosotros también debemos, en el amor por los hermanos, también debemos amar a nuestros enemigos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Déselo fuerte. Por eso yo digo que gracias a Dios, porque Él dejó su palabra, porque si ese fuera el estilo de que los demás nos conocieran por lo que ven en nosotros, pues sería un poco difícil que la gente viniera a Dios, porque nosotros mismos estamos en el proceso. Esta es una obra paulatina, una obra que va paso a paso, la santificación. Nosotros venimos al Señor, pero Dios está haciendo la obra cada día, poquito a poquito, y haciendo que podamos hacer las cosas que agradan a Dios y quitar aquellas que no agradan a Dios. Entonces, gracias a Dios por su palabra, porque ahí sí están los mandamientos, ahí sí yo puedo ver el reflejo de Jesucristo, qué fue lo que hizo, cómo vino a la tierra, qué mensaje dio, cómo corrigió la ley y qué es lo que realmente hay que hacer. Por eso, siempre tenemos que ir a la palabra. Siempre, por más que nos den mensajes, que escuchemos, que nos hablen, nosotros tenemos que ir directamente a la palabra. Porque de hecho, la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Dios te puede dar una revelación a ti, aún diferente que el mismo pastor. Porque Él tiene un trato contigo y no es con el pastor. Una revelación más entendida. A veces siempre solo queremos que el pastor ore por nosotros, pero nosotros como congregación tenemos que orar también por el siervo como delegado de Dios de su casa, para que le cubra, para que le dé la enseñanza fresca cada día. Pero usted debe ir, de hecho la misma enseñanza que se da aquí, usted debe ir a complementarla en su casa. ¿Qué mandó Jesucristo? Escudriñar las Escrituras, porque a mí me parece que ahí está la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, nadie ha visto el rostro de Dios. Moisés quiso, ya ustedes saben la historia. Entonces, no puede haber, mis hermanos, no puede haber una condición para nosotros poder amar a nuestros enemigos. Es solamente querer hacerlo y tener la disposición que Cristo viene e introduce
porque no podemos ponerle una condición. Dice que para perdonar a un enemigo, para amarlo, hay que amarlo incondicionalmente. ¿Qué es incondicionalmente? Sin ponerle condiciones. ¿Qué condición le voy a poner a un enemigo? Si le voy a poner una condición, ¿qué condición le voy a poner? Por eso que dice que hay que amarlo. Si podemos ver la definición. Yo busqué la definición aquí. Por ejemplo, los 3 tipos de amores generales, que muchas veces ya el pastor lo ha dicho aquí. Eros, que es el amor eros, el amor pasional, el amor entre la pareja, los que se casan, tienen hijos y todas esas cosas. El amor eros, que Dios lo permite con su pareja. El amor filial, el amor fraternal, que viene para la humanidad, pero el amor fraternal es un amor vamos a decir noble, pero dice que exige una valoración mutua y que requiere un complemento de ideales. Por eso usted ve que nosotros tendemos a amar a los que son como nosotros. Ese es el amor humano, a los como que se parecen un poco a mí. O simplemente porque las oportunidades sociales nos hacen poder entablar una relación con ellos. Si yo voy a estar a universidad y otro va a estar a universidad, de seguro que va a hacer relaciones con ese ambiente. Hasta salen casados en ese ambiente. Porque el ambiente ha permitido que usted socialice ahí. Pero fíjese que usted en ese interín, sobre todo los que son de una misma carrera o los que son de un grupo social, van creando particularidades, cualidades que lo van haciendo parecidos. Entonces usted comparte unos ideales y usted ve que hay un amor que parece libre y desinteresado. Ahora, el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor de Jesús, dice aquí, lo puse textual de la definición del diccionario, un amor que nutre. Es un amor incondicional. Que nutre es que, fíjense que la definición de este amor va a ir dando siempre. Es un amor incondicional hacia los demás que puede ser comparado con la regla de oro, en la cual tratamos a las personas de forma que nos gustaría ser tratados. Es un amor desinteresado y altruista. O sea, que usted no cobra. Altruista es que usted hace una labor y usted, filantrópica, que no cobra por ella. No exige una de vuelta. No busca placer para sí mismo. No se encuentra placer y deleite. El amor ágape encuentra el placer y el deleite en que él puede dar. Es el deseo de este amor, ver el bienestar en el otro. Eso no es fácil, ese amor. Solo Dios, porque es el amor de Dios, dice aquí. El amor ágape es el amor que viene de Dios. Entonces solo cuando Dios lo va poniendo en porciones sobre nosotros es que podemos tenerlo. Por eso hasta que Jesucristo no entra, no vamos a poder perdonar a nuestros enemigos. Y si lo hacemos, hay una cualidad de Dios ahí. Porque no es de humano. Lo dice la definición. Y dice que este amor hace honra a lo que es la regla de oro. ¿Ustedes saben cuál es la regla de oro universal en el mundo entero? La regla de oro universal. Muchas empresas tenemos reglas de oro, de seguridad, de asuntos de relaciones humanas. Pero hay una regla de oro que es universal y que todos debemos saberla, cristianos y no cristianos. Y fue en la cual se basó la ley de los derechos humanos, que es esa misma: no haga a otro lo que tú no quieras que te hagan a ti, en el término negativo. En el término positivo, haced a otro lo que usted quiere que le hagan a usted. Entonces, esa es la famosa regla de oro de nivel universal. Nosotros vemos aquí que si hacemos un apartado, yo conversaba el otro día con un ingeniero y él me decía, oye, yo me he dado cuenta leyendo la Biblia que todas las teorías que se han narrado en los libros de administración, etcétera, han sido sacadas de la Biblia. Por lo menos la raíz, el concepto clave está ahí. Fíjense que de ahí sale la ley de lo universal, la regla de oro de los derechos humanos, pero fue Jesús que dijo: haced con vosotros lo que queréis que hagan conmigo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos oído hablar en los términos de administración de la palabra sinergia, muy común en los grupos de trabajo? Pero la palabra de Dios dice que Dios, uno pone a fuga a 1000 y 2 a 2000, a 10.000. Eso es lo que dice la ley de sinergia, que cuando tú sumas un elemento más otro, Él no da 2, sino Él da la suma de las aportaciones que ellos pueden dar. Entonces en sinergia, 1 más 1 no es 2, es más de 2.
Por así mismo hablan del coaching en la época moderna. El coaching, usted sabe que es un estilo de liderazgo que trata de llevar a la persona a través de preguntas, a través de una reflexión, y persigue provocar un cambio, pero generado desde la misma persona. No es igual, y es muy buena la herramienta, no es igual que yo te diga a ti, Joel, mira, tú debes hacer esto, que yo te diga, Joel, ¿qué tú hiciste? ¿Y tú crees que se puede mejorar? Pues, ¿cómo tú crees que lo podemos hacer? Entonces tú vas llevando a la persona y no va a haber forma de que él no se apropie de esa revelación porque sale de él. Tú le estás llevando. Pero si ustedes se ponen a ver, mis hermanos, ¿quién fue el mejor coach eternamente y para siempre? Cada vez que a Jesús le preguntaban le hacían una pregunta, ¿qué decía Jesús? Casi siempre hizo una pregunta. Y si no, buscaba una parábola. ¿Qué pretende una parábola? Arrojar una enseñanza a través de elementos ficticios para que usted saque una conclusión y la aplique a lo que se estaba dando ahí. Entonces, habría un mejor coach. Entonces, todos esos conceptos, si nos vamos a la Biblia, todos han estado ahí. El hombre, Dios ha puesto sabiduría en el hombre. Algunos lo han usado meramente como historia, como conocimiento, y no han llegado al conocimiento de la palabra, pero todo ha estado ahí. ¿Con cuál amor puedo yo amar a mi enemigo entonces, de los tres? ¿Con el eros, con el filial o con el ágape? ¿Con cuál me quedo? Dígalo otra vez, ¿con cuál me quedo? Amén. Fíjense, nosotros decíamos que gracias a Dios, el hombre puede conservar un poco, aunque sea de la imagen dañada que Dios le puso cuando lo creó. Las desvirtuamos por el pecado y por todas las enseñanzas que nos han dado, pero eso hace que nosotros podamos todavía reflejar el amor de Dios, aunque no con los enemigos hasta que Cristo venga. Entonces, es decir que nosotros estamos a un paso de poder nosotros tener la decisión y disponer en este día el corazón para poder amar a nuestros enemigos. Una pregunta, no tiene que contestarla. Nosotros todos alguna vez hemos tenido por lo menos algún enemiguito. Si no, cuando chiquitos hacíamos así, ¿sí o no? Enemiguito, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos enemigos? O porque me hizo algo a mí, o porque yo le hice algo a él, o porque simplemente no me hizo nada, pero la expectativa que yo tenía de algo sobre él no me cuadra. Algunos argumentan que el divorcio sucede porque nosotros, respetando todas las razones que pudieran haber, porque uno no conoce la vida de nadie, por eso no estamos llamados a juzgar. Estamos llamados a tener el discernimiento, Dios nos muestra una situación y orar por eso. Pero no para juzgar a nadie, de cada situación en particular. Pero algunos dicen, de los que estudian, que dada la definición del amor ágape que Dios nos da, que es un amor que da, que se entrega, que no busca retorno, cuando suceden a veces esas separaciones es porque ya la persona no me está dando lo que yo quería. Entonces, a veces tenemos una relación que nosotros lo que demandamos del otro. Y tenemos una relación, pero algunos argumentan que es porque ya la persona no me está dando, y como no me está dando, pues yo tengo que dejar eso, porque yo necesito satisfacer mi ego. Muchas de las enemistades tienen que ver con el ego, y muchas de las cosas por las que no llegamos a restablecer nuestra amistad, a reconciliarnos con aquellos que todavía aborrecemos o que nos aborrecen, es porque nuestro ego es muy fuerte, ¿sí o no? ¿Cuántas veces tenemos la disposición, ya lo decidimos, y yo me voy a rebajar? Yo me voy a poner hasta ese grado. Pero fue incluso él que me hizo eso a mí. Yo creo que yo no estoy pecando con Dios. Usted no está cometiendo un acto, un delito de pecado, pero el que deje de hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ya, ¿qué es lo bueno? Hacer la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Debemos amar a nuestros enemigos. Nosotros no podemos actuar como los que solamente saludan. ¿Qué decía la palabra? Porque qué gracia tiene si solo saludamos a los que nos saludan. Hasta los publicanos hacen eso, que eran gente que maltrataban a los impuestos, que habían cosas que ellos hacían que no eran transparentes. O sea, Jesús decía, hasta gente que ustedes saben que no andan bien, hacen eso. Entonces, ¿cuál es la gracia de nosotros? Y nosotros a veces, un día en el trabajo, en el día a día, una persona
qué sé yo, nos pasa por el lado, no nos saluda, y usted lo que dice es, no me saludó esa persona. Pero quizás nosotros no nos ponemos a pensar si esa persona tiene un problema ese día. Sobre todo una persona que siempre lo hace. Usted debe detenerse un poquito, a ver. Ahora, una persona que nunca saluda, ya hay cierto problema. Dios tiene que entrar ahí. Pero uno que siempre, que tiene por norma hacerlo, y ese día no le saludó. Pero usted, como es usted siempre, usted dice, wow, no me saludó. Y hasta va y lo comenta con el otro. Pues fulano sí vino, porque ni me saludó. Miren, hay una anécdota muy buena. Hay un libro que escribió el doctor Stephen R. Covey, se llama. Y uno de los más famosos de sus obras es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Esa obra comienza hablando. Usted dirá, Edward está hablando hoy mucho humanismo, pero Jesús hablaba en parábola y usted puede sacar la enseñanza de esa parábola. Él hablaba de hechos ficticios que tenían que ver con el contexto, pero había una enseñanza. Solamente está en la disposición de su corazón para usted tomarla y usted llevarla a su vida cristiana. La sabiduría viene de Dios, la ciencia es un don de Dios. Y dice esa obra que al principio, dice el autor que él entra a un tren en Nueva York y se sienta a leer su periódico, y todo el mundo en Nueva York, si usted ha ido y se ha sentado en un tren o si va por una calle, todo el mundo está concentrado en sus cosas. A veces uno se frustra porque allá como que no se saluda tanto y a veces yo he ido con compañeros y hacerlo como a propósito cuando vamos a un ascensor. ¿Cómo están ustedes? Eso no se ve allá y te ven raro. Y yo le decía a un compañero mío, oye, esa gente no me conocen a mí. Cuando yo salga de aquí ellos no saben. Yo que sé que los saludé a ellos. A lo mejor a ellos algo se les queda. Pero esa gente, ¿por qué ellos van a tener vergüenza si ellos ni se van a recordar de mí? Ya yo no lo voy a ver después que salga del ascensor. Entonces el Señor estaba sentado ahí, todo el mundo con su periódico, los americanos leen mucho. Y esa es una cualidad de imitar. Por eso le digo que usted coja y deja, mi hermano. Coja y deje. Pídale a Dios sabiduría y discernimiento para que Él le pueda decir, esto es bueno, esto, apártalo. Entonces ellos leen mucho y van leyendo. Ahí entra un señor como con 3 niños. Oiga, y el señor se sienta ahí en el tren, pero no va leyendo, se pone con la cabeza para abajo. Y los niños comienzan en ese tren a brincar. Dice el autor en su obra que él iba en el tren. Y los niños comienzan a brincar y comienzan a deshacer cosas. Y le toman el periódico a un hombre. Oye, y el hombre, hay uno que son esta gente que reaccionan rápido. Los otros no dicen nada, pero hay uno que está incómodo. Y dice, y estos muchachos sin educación en su mente. Y estos muchachos, es que estos muchachos. Y siguen los muchachos brincando y saltando y tumbando cosas. Y se cae uno. Y al ratito decide el hombre decirle, Señor, y usted no va a hacer nada con esos muchachos. El Señor no estaba en eso. El Señor estaba así y le va, sí, debo hacer algo, sí, excúseme. En verdad yo debo hacer algo, pero mire, Señor, esos niños y yo acabamos de llegar del hospital, que su madre acaba de morir. Dice el autor que cuando él le dijo eso, él no se pudo contener. Que él, lo que le salió inmediatamente fue decirle, Señor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué usted cree que yo puedo hacer por usted y sus hijos? Entonces él sacaba ahí una enseñanza que dice que tu comportamiento no está determinado por la situación, sino por cómo tú interpretas la situación. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y rogamos al Padre que nos podamos reencontrar en una próxima entrega de esta palabra viva. Dios te bendiga.